El ciego de Jericó. La cita bíblica nos habla de Bartimeo. La cita es Lucas capítulo 18, versículo 35 al versículo 43. Pero vamos a ampliarlo con el libro de Urantia, que sucedió aquel día, ese acontecimiento tan interesante y qué podemos encontrar de ello para nosotros los seres humanos actualmente. Recordemos que la vida del Maestro Jesús hay que tomarla como una gran enseñanza, como una historia de gemas de gran valor. Y hay que encontrar esos tips o esa perla que se encuentra en cada situación de la vida de él y cómo tocaba la vida de estos seres humanos necesitados tanto de espíritu como de salud o de esa salud mental que se requiere para enfrentar la vida. Dice el libro Durante, en relación con la Biblia, dice, el ciego de Jericó. El jueves 30 de marzo al atardecer, Jesús y sus apóstoles, a la cabeza de un grupo de unos 200 seguidores, se aproximaron a los muros de Jericó. Al acercarse a la puerta de la ciudad se encontraron con una multitud de mendigos, entre los que se hallaba un tal Bartimeo, un anciano que había estado ciego desde su juventud. Este mendigo ciego había oído hablar mucho de Jesús y lo sabía todo sobre la curación del ciego Josías en Jerusalén. No se había enterado de la última visita de Jesús a Jericó hasta que éste había partido hacia Betania. Bartimeo había decidido que nunca más permitiría que Jesús visitara Jericó sin recurrir a él para que le devolviera la vista. La noticia de la llegada de Jesús se había difundido por todo Jericó y centenares de habitantes se habían congregado para salir a su encuentro. Cuando este gentío regresó escoltando al maestro por la ciudad, Bartimeo escuchó el ruido de los pasos de la multitud y supo que ocurría algo fuera de lo normal, por lo que preguntó a los que estaban cerca de él qué era lo que sucedía. Uno de los mendigos de cerca de él contestó: está pasando Jesús de Nazaret. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba cerca, elevó la voz y empezó a gritar: Jesús, Jesús, ten piedad de mí. Como continuaba gritando cada vez más fuerte, algunos de los que estaban cerca de Jesús fueron hacia él y le reprendieron, pidiéndole que guardara silencio, pero fue en vano. Se limitó a gritar aún más y más fuerte todavía. Cuando Jesús escuchó los gritos del ciego, se detuvo, y cuando lo vio dijo a sus amigos: traedme a ese hombre. Entonces se acercó a Bartimeo, diciendo: alégrate y ven con nosotros, porque el maestro te llama. Cuando Bartimeo escuchó estas palabras, tiró a un lado su manto y saltó hacia el centro de la carretera, mientras que los que estaban cerca lo guiaban hacia Jesús. Dirigiéndose a Bartimeo, Jesús dijo: ¿qué quieres que haga por ti?, pregunta Jesús. Entonces el ciego contestó: quisiera recobrar la vista. Cuando Jesús escuchó estas palabras o esta petición, vio su fe. Recobrarás la vista. Sigue tu camino. Tu fe te ha curado. Bartimeo recuperó inmediatamente la vista y permaneció cerca de Jesús, glorificando a Dios hasta que el maestro partió al día siguiente para Jerusalén. Entonces procedió la multitud, proclamando a todo el mundo cómo le había devuelto la vista en Jericó. Es una historia bien bonita, muy interesante. Creo que a todos nosotros como creyentes en Jesús, pues nos maravilla estas situaciones, estos, entre comillas, milagros que llamamos, pero hay que mirar más a fondo cuál es la connotación que nos enseña esta experiencia o esta situación de Bartimeo. Actualmente la humanidad en sí se encuentra ciega, adormecida y moribunda espiritualmente, se encuentra enferma, pero partiendo del hecho de este hombre ciego, hay muchos seres humanos ciegos espiritualmente, ciegos cristalizados en sus lugares de estilos de vida,
Su manera de vivir se vuelve tan secular y creen en Jesús, por supuesto, como este hombre que creyó y creyó en la historia de Josías en el estanque de Siloé, cuando le dio la vista a este ciego. Escuchando lo sucedido, obviamente él quería también recuperar la vista. Y mucha humanidad, muchos seres humanos, se maravillan también de aquellas personas que logran cierto grado de espiritualidad o cierto grado de despertar divino, que desean en sus almas ese despertar inmediato, estando atentos siempre a la presencia espiritual de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros, como de cada individuo o en su alrededor. ¿Qué es lo que me muestra allí? Que nosotros como personas debemos estar muy atentos ante la presencia divina de Cristo Jesús, o más bien de Dios Padre, en la vida de nosotros, y que nos quite esa ceguera. Algo a mirar es, por ejemplo, que siempre la sociedad va a terminar callándote. La sociedad no va a estar de acuerdo con tu nueva búsqueda espiritual. Por eso, como dice allí el texto, muchos pedían que se callase este hombre Bartimeo, pero él aún más gritaba con más fuerza, hablaba con más, eh, elevaba su voz. Y creo que nosotros en nuestras peticiones espirituales, de algún modo también lo somos. Pedimos al cielo de todo corazón ese despertar divino, ese deseo de entender la verdad, de tener un contacto o un empalme con el Espíritu de Dios, que creo, en mi opinión personal, y por experiencia creo que todos como seres humanos hemos tenido un vislumbre, hemos tenido algo divino en nuestras almas, por algo, un acontecimiento, una lectura, un encuentro con alguien, eh, una situación que toque el alma. Son momentos que nos revelan el Espíritu de Dios internamente. Y vemos de que la sociedad en sus costumbres sociales pues no les gusta de mucho. Por eso piden que callemos. Pero ¿cuál es la motivación de este hombre? El hecho mismo de que Jesús pasaba. Y el hecho mismo de que el Espíritu de Dios en nuestro ser es cuando más con vehemencia tenemos que solicitar a viva voz en nuestras almas la, la petición del Espíritu de Dios. Algo interesante a mirar que me gusta muchísimo en esta cita es que dice Jesús, traedme a ese hombre, traedme a ese hombre. ¿Cuántos seres humanos están al servicio de la divinidad y son enviados por Dios, por así decir, por las personas, para transmitir esa luz, esa verdad, esa revelación interior, ese encuentro divino para compartir? Y lo interesante de todo es que dice, traedme a ese hombre, es decir, cuando uno como ser humano tiene ese deseo insaciable, ese deseo de compartir la verdad, no simplemente es compartirlo, sino invitar a la humanidad a que nos siga acompañando en este camino, en este recorrido espiritual, en esta ascensión divina que empezamos en esta tierra. En mi experiencia siempre he dicho que los verdaderos amigos conducen a Dios. Lo siento así. Sé que la palabra apropiada no es decir amigos, porque eso conlleva división también, pero eso es otro tema más profundo. En sí, ante el reino espiritual, todos somos hermanos espirituales, no hay amigos, por ende tampoco enemigos. Pero la manera más apropiada será entender el camino es esas palabras, acorde al nivel de las personas. Todos somos hijos de Dios, por ende buscamos a Dios. Y Dios Padre nos envía a traer a estas personas hacia Dios, a invitarlas a recorrer el camino divino. ¿Cuántos de ustedes son mensajeros de Dios de esa manera? Que Dios Padre los envía por tal propósito por alguien específicamente. Y esas personas dejan atrás sus vestimentas, así como Bartimeo dejó atrás sus vestimentas viejas y se deja guiar por estos mensajeros de la verdad. Asimismo, nosotros cuando confiamos en alguien hacia Dios, soltamos todo y continuamos el camino con ellos, juntos. Y así es el camino espiritual, en conjunto, en grupo, hacia adelante, ante la presencia del Padre Creador
Y esa gran pregunta, ¿qué desea? ¿Qué es lo que Dios Padre ve en nosotros? Y nos pregunta, ¿qué desea de nosotros? ¿Qué deseamos? Siempre se ha dicho, y así es, que Dios Padre responde a las necesidades del alma internas, no a las palabras. El Dios Padre ve lo que necesitamos. Y si nuestras palabras, nuestras peticiones van acorde a nuestro sentir, son escuchadas y respondidas. Así como Bartimeo recobró la vista, la humanidad en sí misma también está recobrando la vista espiritual por comprender el camino divino y salir de este letargo espiritual en el que se encuentra la humanidad o nos encontramos. Todas estas situaciones de la vida del Maestro Jesús es para encontrar grandes verdades. Todo ser humano también es como una gran ciudad. Somos nosotros una ciudad donde llega el Espíritu de Dios, llega el Padre Creador, llega Jesús a esa ciudad. ¿Quiénes la reciben? Hay que estar atentos a Él. Y así podemos encontrar muchas analogías para entender su vida. Y en la medida que uno comprende estos acontecimientos de la vida del Maestro Jesús, digo yo, uno se va enamorando más profundamente de Él, porque uno entiende, se empieza uno a entrañar su entendimiento. ¿Por qué lo decía? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? No simplemente tomarlo como una eh, lectura básica, sino un entendimiento profundo con la orientación del Espíritu y la verdad, porque Él es quien revela la vida del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en nuestras vidas, en esta tierra. Y tenemos esa gran ventaja también como ciudadanos de este mundo, porque en este mundo fue quien se donó este Hijo del paraíso, nuestro Padre Creador, para enseñarnos el camino. Así que enamorémonos de Dios de esa manera. Profundicemos su vida. Siempre he dicho yo que esto es como cuando Dios Padre pasa. Cuando Dios pasa, sucede algo. Y siempre ha sido así. Entonces es bien bonito mirar estas cosas, estos acontecimientos de la vida del Maestro Jesús. Un abrazo para todos y que Dios Padre nos siga bendiciendo y que el Espíritu de la verdad en verdad nos revele la vida de Cristo Jesús en nuestro propio ser. Un abrazo para todos. Que Dios Padre los siga bendiciendo. Gracias.